Entonces, bueno, si no se ve, me avisan. Eh, Les quiero mostrar primero la parte de recolección de información. Generalmente se utilizan técnicas de scrapping. El scrapping, pues, es sacar, recolectar peticiones de Internet y empezar a procesar los datos, extraer información. Y pues esto lo podemos hacer fácilmente mediante la librería Request. Utilizando Request, nosotros podemos definir una URL objetivo, en este caso páginas gubernamentales o de medios periodísticos, para empezar a sacar información de todas estas fuentes de información. Déjenme aquí agregar a Noé. Ahí está. Entonces, utilizando pues esta librería Request, por ejemplo, podemos obtener la respuesta de la URL que nos solicite y generalmente nos va a estar regresando pues información HTML como lo estaría haciendo el navegador. Entonces, para poder descifrar la información del contenido HTML que nos está entregando, que generalmente son etiquetas con atributos y pues contenido. Entonces podemos utilizar la librería que se llama Beautiful Soup para poder procesar las etiquetas y extraerles la información, ¿no? Por ejemplo, sacar las URLs, los links, las imágenes, todo el contenido que venga en nuestro sitio objetivo en el que queremos recolectar información, pues vamos a estar usando Beautiful Soup para poder decirle que al HTML, que es el que rescatamos acá de la petición que estamos lanzando hacia una URL, en este caso el periódico Reforma, le queremos decir que a ese contenido HTML, que está aquí sí, sin procesar, o más bien puro texto, lo queremos parsear y de esta manera, mediante la petición URL que nos regresa nuestra respuesta con request, pues le vamos a decir que extraiga el texto HTML y con Beautiful Soap, que es esta librería BC4, le vamos a decir que ese HTML nos lo componga o nos lo descifre para que lo podamos manipular más fácilmente. Por ejemplo, con Prettify nosotros podemos eh, empezar a ver el contenido, empezar a inspeccionar, por ejemplo, qué habrá de la línea 1000 a la línea 2000. Entonces, si nosotros lo hacemos, pues empezamos a inspeccionar el contenido, ¿no? De la 2000 a la 3000, así sucesivamente. Esto nos va a permitir, pues, darnos una visión de lo que tiene el contenido, aunque sería más fácil ingresar directamente, pues, a nuestra página, darle inspeccionar elementos y empezar a ver este mismo HTML, pero de una forma más navegable. Una vez que sabemos lo que queremos, por ejemplo, podemos ya empezar a buscar etiquetas, en este caso, por ejemplo, links o ramificaciones. En este caso, los links en un periódico pues, son muy importantes porque los links generalmente son las notas periodísticas y entonces le podemos decir que encuentre todos los links, mostramos los primeros 10 para guiarnos y aquí hay un link que dice, por ejemplo, eh, acá criminalizan outsourcing y viene el link del artículo, entonces podemos trabajar con él. Tenemos también, por ejemplo, nosotros la forma de recorrerlos con un for, un simple for que dice para cada uno de estos links que ya encontraste, esta es una lista, entonces le decimos en los primeros 10 links, pues regrésame el href, ¿no? El atributo href para empezar a inspeccionar. Hay algunos que no tienen href,
hay otros que ya empiezan a contener cosas. Entonces, lo que podemos hacer es estructurar pues una lista donde vayamos guardando todos nuestros artículos que vamos encontrando ahí en el periódico Reforma, generalmente la URL y pues el texto que nos interesa, el texto de ese link, para mantenerlos unidos, y eso lo hacemos mediante un diccionario. Nosotros estamos agregando a esa lista diccionarios para poder manipularlos más fácilmente, ¿no? Cada diccionario tiene un title y una URL. El title es el texto del link y la URL es pues el link, el href de nuestro link. Entonces, para cada enlace le extraemos su texto, le extraemos la URL y ponemos algunas condiciones para ignorar links que no nos interesan. Por ejemplo, los que no tienen texto, los que no tienen URL o los que tienen comentarios. También podríamos ignorar aquellos que eh, empiezan con HTTP porque nos damos cuenta que los que nos interesan son aquellos que no empiezan con HTTP. Entonces, si hubiera un link de publicidad o esas cosas, pues simplemente los ignoramos. Una vez que construimos nuestros artículos, podemos imprimir los primeros 5 para poder analizar o inspeccionar más o menos cómo se fue construyendo nuestra base de datos de enlaces periodísticos. Entonces aquí ya tenemos el título de la nota y ya tenemos pues el enlace. También podríamos querer abrir cada uno de esos links para ver qué contenido tiene. Sin embargo, bueno, en este punto, pues Reforma tiene ahí algunas cosas aquí, scrapping, que pues nos impedirían continuar un poquito más allá, aunque se puede resolver. Entonces, estos mismos pasos se pueden repetir una y otra vez para diferentes escenarios. Por ejemplo, vamos a repetir esto ya en una práctica. Déjenme poner acá. Me dicen si se pierde mi pantalla. ¿Siguen viendo el navegador? Sí. Ok. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a alguna página, pues, gubernamental, podríamos acceder a algún acervo histórico que esté disponible, por ejemplo, las votaciones de los diputados o cosas del estilo, donde podemos pues empezar a extraer información relevante. Entonces, nosotros, por ejemplo, aquí vamos a inspeccionar el elemento. Generalmente, estos elementos, como son páginas muy primitivas, eh, vienen dentro de iframes, entonces eso hay que considerarlo. Muchas veces vamos a toparnos con estos iframes que van a estar ocultando realmente, pues, la información hacia nuestro Scrappy, ¿no? Entonces, la verdadera página es esta, gaceta.diputados.gov, y no la anterior que era diputados.gov votaciones. Entonces, la verdadera es esta, a la que le deberíamos hacer Scrappy. Entonces, si nosotros hacemos, por ejemplo, la importación de nuestra librería request, tenemos nuestro response. Response es igual a request.get y le decimos que el objetivo pues es nuestra gaceta, le decimos response.text y vamos a ver qué nos trae. Ahí nos está trayendo toda nuestra información. Obviamente es mucho texto, no queremos todo. Generalmente lo guardamos en una variable, por ejemplo HTML, y solo imprimimos una parte, los primeros 1000 caracteres, nada más para ver que sí esté procesando la información correctamente. Y lo que vamos a hacer, pues, es repetir entonces la importación
de Beautiful Soap, le decimos from bs4, import Beautiful Soap, si está bien escrito, y creamos nuestra sopa para trabajar, pues precisamente un contenido HTML en el parser, HTML parser, y vamos a decirle soap. Por ejemplo, find all, todos las etiquetas de tipo A. Entonces ahí están todas nuestras etiquetas. Estas etiquetas pues tienen cierto patrón de repetición, dice primer periodo, segundo periodo, y entonces nosotros podemos extraer justamente todos los href que empiecen con gaceta, que son los que nos importan, e ignore algunos otros como este de mail2, porque ese no es procesable para nuestro análisis. Entonces, por ejemplo, podemos crear gacetas, creamos nuestro arreglo de gacetas, y es importante que sepamos utilizar muy bien las expresiones regulares. A los que me estén siguiendo estas 2 semanas antes de diciembre, los voy a entrenar precisamente pues en el reconocimiento de patrones y estas cosas, para que podamos pues hacer filtros. Por ejemplo, podamos decir para cada link en find all. Entonces, para que nosotros podamos validar esas URLs de acuerdo a un patrón, nosotros le podamos decir, oye, dame el href, que es el link que me interesa, dame el título del link, que es, por ejemplo, link.getText, y le podemos, si nos queremos guiar, pues le podemos decir que imprima el título, que imprima la URL, y ahí está, nos imprime nuestro título. Le podemos poner aquí algún separador para ver las dos partes o algún formato. Aquí dice correo y luego dice mail to. Entonces, lo que nos interesa es ignorar pues todas las URLs que llegaran a encontrarse en una búsqueda del patrón, por ejemplo, todas las que no empiecen si no logras encontrar, por ejemplo, diagonal gaceta. Si la URL no comienza por diagonal gaceta, entonces hacemos un continuo. Aquí nos está marcando un error. Nos faltó decirle sobre quién, sobre la URL. Ahí está. Si no empieza con gaceta la URL, entonces ignóralo. Si quisiéramos ser más precisos también, por ejemplo, solo hablar de ciertos periodos, por ejemplo, todos los que son periodos ordinarios, entonces podríamos decirle si no, por ejemplo, si no se cumple ser un periodo ordinario, o si sí se cumple hacer cierta cosa, o si no, retener el tipo de periodo en una variable sería mejor. Periodo es igual a search, por ejemplo, le podemos decir que, por ejemplo, no se pare aquí por caracteres, pero vamos a decirle si tiene ordinario, y si tiene ordinario o no tiene ordinario, nos va a decir si es ordinario. Con una doble negación hacemos esto booleano, entonces ya podríamos poner aquí el tipo de periodo. Entonces le podríamos decir periodo ordinario, digo si es ordinario o no es ordinario. Aquí nos está diciendo otra vez, no le dijimos sobre quién, sobre el title. Y ahí está. Primer periodo nos dice true, 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 true. Y aquí el problema es que es extraordinario. Entonces, lo mejor sería decir extraordinario, o decirle que pues ponga un espacio antes de ordinario. Así ya extraordinario no cumpliría espacio ordinario. Entonces, este tipo de cosas se hacen para que nosotros ya podamos construir entonces nuestra base de datos. En este caso vamos a empezar a agregar diccionarios, por ejemplo, que diga URL, la URL, title,
title y, por ejemplo, ordinario es ordinario, ordinario. Con esto voy a comentar este de aquí y vamos a imprimir las primeras gacetas, por ejemplo, las primeras 5 gacetas y nos están aquí reflejando las primeras. También podríamos importar pandas, ASPD, como recordarán varios, y podríamos construir un data frame a partir de nuestras gacetas para poder pues manipularlas más, para poder hacer operaciones más precisas. Entonces, vamos a esperar. Ahí está. Entonces, podríamos hacer operaciones más precisas. Por ejemplo, ya teniendo un data frame, podríamos exportar esto a Excel, empezar a graficar o cosas de una manera pues más robusta que simplemente estar trabajando listas de diccionarios. Entonces les voy a mostrar un caso de uso para que vean todo esto funcionando. Estos pues nada más son ejemplos de cómo empezar a recolectar y generar la base de datos, pero también es importante ver un caso de uso. En este caso de uso, pues lo primero que hacemos es recolectar todas las notas periodísticas en cierto periodo de, por ejemplo, el New York Times. Aquí viene la URL y enseguida pues vienen todo lo que es la nota descrita hasta que vuelve a aparecer una URL y vuelve a describir toda la nota periodística. Esta es una base de datos, por ejemplo, de artículos periodísticos del New York Times y tenemos pues muchos de ellos, entonces podríamos empezar a trabajar con nuestra base de datos para empezarle a dar ya un giro político o empezar a hacer ya cosas de interés. Este es el caso de estudio de notas periodísticas del New York Times y estoy siguiendo la metodología que les enseñé en el curso. Es una metodología que yo prepuse, como varios recordarán, llamada LEPBA, que básicamente es la contracción de un flujo para hacer ciencia de datos de una forma más lineal, más entendible, la cual es, pues, adquisición de datos, limpieza de datos, estructuración de datos, procesamiento de datos, luego visualización de datos y finalmente automatización. Entonces, en la automatización de datos, pues ya queda establecido como un flujo completo. La adquisición de datos, pues como recordaremos, se encarga de agarrar las fuentes origen de información y empezar a extraer los datos pues de forma manipulable en el programa. Entonces, en este caso, nuestro archivo de origen es un archivo TXT que contiene todas nuestras notas periodísticas y el objetivo, la estructura destino, va a ser una lista de cadenas de texto donde cada una de las cadenas de texto represente una línea del archivo. Entonces definimos el nombre del archivo, abrimos el archivo, leemos su contenido, separamos todas las líneas por el separador salto de línea y vamos a imprimir cuántas líneas hay en nuestro archivo y las primeras 5 líneas para guiarnos. Entonces nos dice que hay 192.578 líneas y las primeras 5 líneas serían estas de aquí. La primera dice URL, la segunda es una línea vacía, la tercera dice Washington, la cuarta bla, bla, bla y así las siguientes líneas. Vamos a hacer una pequeña limpieza de datos. Esta limpieza va a consistir prácticamente en la estructura de datos anterior, que es nuestra lista de cadenas de texto, donde cada
entrada representa una línea del archivo y nuestra limpieza va a consistir simplemente en quitar las líneas vacías. Es importante dominar otra vez las expresiones regulares para simplificar las operaciones. En este caso, se está usando la función filtro con una función lambda que dice para cada una de las líneas, si la línea contiene todas las de principio a fin puros espacios vacíos, entonces, si no, me pones la línea, si no, no filtras la línea, y si sí, filtras la línea. Entonces, filtramos todas las líneas, imprimimos las primeras 5 y si se dan cuenta, la segunda línea ya no tiene espacios vacíos y ya solo hay 174,788 líneas correctas o líneas limpias, ¿no? En la parte de estructuración de datos, esta es una parte crucial en el flujo Alemba porque es la estructura con la que vamos a estar manipulando la información y haciendo los procesamientos más rápidamente. Entonces, esta estructuración de datos básicamente consiste en cómo el programador puede manipular más rápidamente, más fácilmente, de una manera más sencilla, la información con la que está trabajando. Trabajar estas líneas pues es sumamente difícil, entonces tenemos que estructurarlas de alguna forma en una estructura más sencilla, como en este caso sería una lista de diccionarios. Lo que vamos a hacer es crear una lista de notas, entonces vamos a detectar cada nota que consiste en una URL y un texto en varias líneas. Entonces, este algoritmo lo que va a hacer es algo similar a lo que voy a describir. Tenemos una lista de notas vacías y tenemos la lista actual y las líneas asociadas a la URL de la nota actual. Entonces vamos a recorrer cada una, vamos a preguntarnos, oye, empieza con una URL, entonces agrega la nota anterior y la nueva nota va a tener esta línea como la URL. Entonces el algoritmo va a decir, encontré que la línea comienza con URL. Entonces, esta es la URL de la nota y a partir de aquí, como esta ya no existe porque se limpió, a partir de aquí todas las líneas hasta que no empiecen con URL las va a considerar parte de la nota. Todas estas son parte de la nota hasta que el algoritmo vuelve a decir, comienzo con URL. Entonces el algoritmo dice, entonces todas estas líneas y esta URL de la nota anterior, agrégala a las notas. Entonces, nuestras notas se van a ir agregando con la URL actual y las líneas actuales, si se dan cuenta, note URL y not lines, se van a ir agregando y se va a borrar. Ahora la URL actual es la línea donde se encontró que comienza con URL y las líneas va a empezar a vacío y si no empieza con URL, entonces pertenece a la nota actual. Finalmente, si nos llegara a quedar una última nota, la agregamos y aquí está detectando 8,884 notas nuestro algoritmo. La URL dice, esta URL de aquí dice Washington Nationals Max Shishif Baffles Mets Completing a Sweep y todas las líneas asociadas a esa nota pues son estas de aquí. Entonces vienen todas estas notas, solo estamos imprimiendo la primera nota, pero si imprimimos las primeras dos, bueno, tendría que ejecutar los códigos anteriores, leer el archivo, ahí está, ya leyó el archivo, limpia los datos, ya limpió los datos, recupera las notas, ya recuperó las notas y me está dando las primeras dos. Si se dan cuenta, aquí acaba la primera nota que habla sobre béisbol y la segunda nota que habla precisamente sobre otra cosa, ¿no? New York Region, es de una nota de New York y dice que hay un tablero de revisión policíaca o algo así. Entonces aquí empieza toda la nota. Entonces, con esto ya estamos haciendo nuestra estructuración de datos, ya tenemos una estructura sólida para manipular cada una de las notas. Ya tenemos la URL y todas las líneas asociadas.
Con eso nosotros podríamos fácilmente obtener todas las URLs. Le podríamos decir, oye, dame solo las URLs para cada nota en las notas. Mostramos las primeras 10 URLs para inspeccionar qué otra información le podemos sacar a nuestra nota. Aquí hay información de la fecha en la que fue dada la nota, hay información de la categoría o las categorías a la que pertenece la nota y también hay información del título en palabras, un título corto, abreviado, sobre la referencia a las notas. Por ejemplo, aquí hay una nota de New York, de la región de New York, que dice que 3 hombres cargados en una matanza, no sé qué cosas. Y pues entonces nosotros con esta información podríamos querer hacer lo siguiente, recuperar las fechas básicamente. Vamos primero a hacer un algoritmo. En este algoritmo se está haciendo lo siguiente. Dice, extrae la URL y extrae la fecha, extrae también, pues, el título de la nota. Entonces, en nuestra estructura de datos estamos agregándole, aparte de que ya tenía lines y ya tenía URL, le estamos agregando la fecha, le estamos agregando el año, el mes y el día. Todo esto extraído, si se dan cuenta, de una expresión regular de la URL. A la URL se le saca el link y al link se le dice, oye, si detectas la fecha, entonces tráela para acá. Y ya que detectó la fecha, se está trayendo el título y las categorías a las que pertenece la nota. Obviamente es un algoritmo que no da tiempo de revisar a profundidad, pero todo este material se los voy a compartir para que lo empiecen a estudiar los interesados. Entonces, ya que tenemos el link, la fecha, pues imprimimos las notas de una forma más bonita, ya no de texto y eso, nada más imprimimos la URL, la fecha separada por año, mes y día, las categorías a la que pertenece, la categoría principal y las palabras que vienen contenidas en el título. Así, cada una de las primeras 5 notas las inspeccionamos. Bueno, me quedé sin tiempo. ¿Me siguen escuchando? Sí. Sí, sí. Bueno, me salió un anuncio, quedan 10 minutos exactamente. Vamos a ver con esta información algunos procesadores que podemos construir, digamos, algunos bots o algoritmos. Por ejemplo, regresar todas las categorías principales en todas las notas. Esto nos regresaría todas las categorías principales en todas las notas. Aquí tenemos Fashion, Relation, Health, Education, Theater, Upsot, Automóvil, Tecnología, estilo, trabajos, New York, World, Magazine, Movies, US, Arts y un montón de categorías. Entonces, con esa información podríamos preguntarnos cuántas notas por categoría hay en nuestra base de datos. Entonces, le decimos que filtre cada una de las notas donde la nota, pues tiene el mismo nombre de la categoría, agarramos cada categoría de las categorías principales y contamos cuántas notas hay en cada categoría. Entonces, aquí estamos viendo, por ejemplo, que deportes, World, US, y Business son las que más, pues, notas periodísticas asociadas tiene nuestra base de datos. Entonces también podemos construir algunos procesadores como buscar un texto en la nota, por ejemplo, buscar la palabra Washington y que nos diga en qué posición la encontró, en qué posición acaba, que nos diga qué había antes de la palabra, que nos diga después de la palabra qué había. Y de esa manera podemos buscar, por ejemplo, vamos a buscar otra palabra como esta de appreciate. Vamos a decirle, nos dice apareció en el carácter 243 y llegó hasta el 253. Antes había este texto para tener el contexto y después de la palabra había este otro texto para mantenernos en contexto. Lo que se quería buscar es esta palabra y este es el texto completo de donde se buscó. Entonces, obviamente solo estamos haciéndolo sobre la primer nota, pero podríamos buscar también un texto
más completo, este solo buscaría palabras, y este de acá buscaría textos más completos para buscar nombres, por ejemplo, donde salga Adam Smith o cosas del estilo. Entonces hace la misma búsqueda y podemos buscar, hacer un procesador que busque en todas las notas que le estamos dando el texto y que le digamos si es modo palabra o si es modo texto. Si queremos buscar el texto o si queremos buscar una palabra, entonces nos buscaría todas las notas. Con esa información nosotros podríamos buscar en todas las notas de la categoría USA, ya con nuestro procesador que dice dame las notas de tal categoría, la palabra Trump y finalmente en las notas que hablan de Trump, por ejemplo esta de aquí de los emails de Hillary, cambio climático, cosas del estilo, podríamos hacer un algoritmo que las ordene año por año, mes por mes, día por día. Entonces llegaríamos a un timeline donde tenemos fecha por fecha ordenadas nuestras notas periodísticas. Perdón que vaya rápido, pero ya se me va a acabar el tiempo. Y podemos crear un procesador que haga una extracción de actores. Por ejemplo, le decimos, danos todos los actores que salen en las notas de Trump. Estos actores, por ejemplo, nos darían en realidad pues letras capitalizadas, palabras capitalizadas, y de estas pues muchas no van a ser actores así como nombres, en muchas sí van a ser nombres de estados o cosas del estilo, como Texas o cosas del estilo, o como nombres como George, pero en la mayoría, pues, esos actores también van a ser palabras falsas. Entonces hay que hacerle una segunda limpieza para quitar todos ellos. Bueno, con estos actores podríamos preguntar todos los que son senadores. Entonces, estos son los senadores relacionados en las notas periodísticas de Trump. Podemos hacer un rating de cuántas veces aparece cada senador en las notas de Trump y podemos ordenarlas para ver que el senador Sanders aparece 158 veces y aquí también falta una limpieza porque Sanders lo detecta como un senador y Bernie Sanders como otro siendo el mismo, también Cruz y Ted Cruz, pero con esto nosotros ya podríamos empezar a hacer nuestra visualización de quiénes son los senadores que más aparecen en notas periodísticas de Trump. Faltaría hacer un discriminamiento de emoción si es positivo o negativo y podríamos hacer comparación entre senadores, podríamos llegar incluso a una automatización de datos para que esta información nos la guarde en Excel. Aquí está en Excel o nos genere un reporte PDF con toda esta información y bueno, aquí está pues la, el código asociado. Entonces, esto es lo que me gustaría trabajar con los interesados, con quienes estén interesados, pues en trabajar estas próximas 2 semanas, algunos ejercicios para ir madurando estos temas y pues planear una serie de webinars sobre estos temas para después hacer algo un poquito más grande como es un evento de un datathon y tener patrocinadores y toda la, pues lo que se venga. Si les interesa, pues ya saben, estamos en el grupo. Perdón que en la última parte me haya ido muy rápido, pero pues realmente Zoom no da mucho tiempo y yo sé que también ustedes están ocupados, así que el lunes vamos a repetir parte de esto y el fin de semana pues voy a estar subiendo todo este material a YouTube. Estos notebooks se los voy a mandar ahí en el grupo para quien quiera revisarlos. Entonces pues les agradezco mucho. Si quieren y así lo deciden, podemos hacer una ronda de preguntas, abrir otro Zoom ahorita mismo, pero ya, ya no es parte del webinar. Muchas gracias, les agradezco a todos y si ahorita gustan, pues pasamos a la ronda de preguntas, pero ya en otro Zoom, en otra conferencia y ya quien, no, quien tenga trabajo y eso, pues muchas gracias. Gracias a ti. ¿Sí? Sí, no, que gracias, Gracias, maestro. ¿No? ¿De qué? Ahí La sala.
pues no tarda en cerrarse la conferencia, pero ahorita abrimos otra si gustan. Sí, muchas gracias. Ok. Bye.